La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje No subestimes el pecado. No subestimes el pecado, segunda parte. No subestimes el pecado, segunda parte. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu amor, gracias te doy por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, porque Él derramó su sangre, entregó su vida por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde el principio para salvación y no para condenación. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Señor, gracias te damos porque, Señor, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, Señor. Gracias porque los planes tuyos, los pensamientos tuyos acerca de nosotros son pensamientos, son planes de paz, de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque tú nos amas, tu amor es verdadero, tu amor es eterno, tu palabra dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, porque el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú viniste a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy declaramos un día de victoria, de bendición, en el nombre poderoso de Jesús, de triunfo, porque tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús nuestro Señor, para manifestar en todo lugar por medio de nosotros el olor de tu conocimiento. Gracias, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo, oh, invocamos tu presencia, te pedimos que traigas libertad a la mente, a las almas. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, Señor. Trae libertad para orar, libertad para estar en comunión contigo, Padre Santo, para adorarte, para alabarte, para agradecerte, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y en la autoridad de tu palabra atamos el hombre fuerte de pies y manos y lo dejamos sin poder contra nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice que el enemigo vendrá contra nosotros como un río, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Amado Espíritu Santo, levanta bandera contra nuestro enemigo. Levanta bandera contra nuestro enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, reconocemos que solo no podemos, que necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Señor, en tus manos colocamos este tiempo, esta palabra, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en tus manos también colocamos cada necesidad, cada petición, oh, de las personas que están allá en casa, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que en ti está la respuesta, está la solución. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tus cargas, Él te sustentará, echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh sí, gracias, Señor, porque en ti está la solución, en ti hay descanso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, fortalécenos, Padre, fortalécenos conforme a la riqueza de tu gloria en nuestro hombre interior con poder por tu Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria en la iglesia en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, ayúdanos
que nunca nos falte la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Sí, Señor, ayúdanos que nunca nos falte la fe, porque el fin de la fe es la salvación y nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, mediante la fe. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, que nunca nos falte la fe, porque es con la fe que vencemos. Primera de Juan 5:4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y en el Salmo 27:13 dice que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que no nos hace desmayar es la fe que estamos creyendo que vamos a seguir viendo la bondad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy además el Señor le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es que si creemos vamos a seguir viendo la gloria de Dios en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. No es posible yo vivir sin mi Jesús, si el fundamento de mi vida es Jesús. Tú me libraste del pecado y de la muerte. No es posible yo vivir sin mi Jesús. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Aleluya, Él nos da seguridad. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Así dice, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Voy a repetir porque esto es importantísimo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, O sea que si seguimos pecando voluntariamente, nos convertimos en enemigos de Dios, adversarios de Dios. Dice en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, mire, hermano, el pecado se hace aún más grave. El pecado es gravísimo, pero aún se hace más grave cuando conociendo la verdad continuamos pecando. Se hace más grave, porque dice la palabra de Dios que el que peca voluntariamente conociendo la verdad, mire lo que dice, pisotea al Hijo de Dios. Uy, tremendo, Señor, pisotea al Hijo de Dios. Mire, ¿qué más pasa cuando se peca voluntariamente conociendo la verdad? Tiene por inmunda la sangre del pacto. Tremendo. Y dice, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta, hace afrenta al Espíritu de gracia. Hace afrenta, o sea, ofende al Espíritu Santo, insulta al Espíritu Santo, humilla
al Espíritu Santo, deshonra al Espíritu Santo. Mire lo grave que es eso. Por eso, si pecamos voluntariamente conociendo la verdad, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, hermano, mire, creo que la mayoría de nosotros hemos pecado voluntariamente, pero no conocíamos la verdad. Por eso el Señor nos perdona. Y por eso tenemos la oportunidad de pedirle, Señor, perdón. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, como nosotros no conocíamos la gravedad del pecado, no lo conocíamos. Esto es nuevo y es que a nosotros nos enseñaron mal, porque al Señor nos enseñaron que como éramos humanos podíamos fallar, así que podíamos cometer errores humanos. No, Señor, qué error humano, este es el pecado y es grave, es gravísimo. Mire, decíamos la semana pasada que el que peca, el que desobedece la palabra de Dios, tiene en poco la palabra de Dios. Y el Señor dice, me menospreciaste, le dijo a David, me menospreciaste cuando uno no obedece la palabra de Dios. No obedece la palabra de Dios. Así que es gravísimo pecar contra Dios. Usted sabe lo que es menospreciar a Dios. No, eso es terrible. Un Dios tan bueno como es nuestro Padre Santo, no podemos menospreciarlo, no podemos tener en poco, porque Él siempre busca el bien nuestro, Él siempre busca el bien nuestro, Él nos ama de verdad. Así que no podemos seguir pecando voluntariamente. Mire, es tan grave, el pecado es tan grave que se puede abrir la tierra y tragárselo a uno por el pecado. Mire usted lo que sucedió en Número, capítulo 16, y tiene un título, La rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, que era el líder, el que Dios había puesto para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Se rebelaron contra ellos, se rebelaron contra Moisés. Dice en el versículo 2, dice, y se levantaron, número 16:2, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Mire, cogieron, además, convencieron a otros 250 para levantarse contra Moisés. Entonces, y ellos eran servidores de Dios, porque Moisés se los dice, les parece poco que Dios los haya escogido para que ministren en su altar. Mire cómo van a pagar así. Entonces, mire, como no tenemos tiempo de leer todo, vamos a leer el versículo 30, donde Moisés habla a los hijos, a Coré. En el versículo 30, número 16:30 dice, dijo Moisés, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ellos se levantaron contra Moisés, que era el líder, pero Moisés les dice, si no sucede algo nuevo, si la tierra no abre su boca y se los traga, entonces no ha pasado nada. Pero si la tierra abre su boca y se los traga, es que Dios, estos hombres irritaron, enojaron a Jehová. Entonces dice acá en el versículo 31 y dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, o sea, de Coré. Abrió la tierra, versículo 32, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y en versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, al lugar de tormento, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Terrible. Miren tan grave que es el pecado. Ellos se rebelaron contra Dios. Entonces, mire, la tierra se los tragó con todas sus cosas. Dios mío,
Eso es terrible. El pecado es algo grave. Así que no tengamos el pecado por algo liviano, es algo gravísimo, gravísimo contra Dios. Además, le estamos pagando mal a un Dios tan bueno, un Dios que siempre quiere el bien y que ha tenido paciencia con nosotros. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Mire por qué. ¿Cuánto no hemos mentido? ¿Cuánto? Pero ahora vamos a ver el caso de Ananías y Zafira, que mintieron y cayeron muertos por esa mentira. Entonces, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, mire, los discípulos habían acordado que toda la heredad que vendiesen trajeran el precio de la heredad y los pusieran a los pies de los apóstoles y ellos distribuían de acuerdo a la necesidad. Pero dice la palabra de Dios que vino Ananías y Zafira, ellos vendieron una heredad y se pusieron de acuerdo en traer, en traer solo una parte y ellos quedarse con la otra. Y traerla a una sola parte, pues, haciendo ver como si por eso hubiese sido el valor por lo que vendieron la heredad. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos trajeron esto, dijo Pedro, o sea, Dios tuvo que mostrar a Pedro que eso no era el valor. En Hechos 5:3 dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Y dice en el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Luego vino la esposa. Y entonces, y le dice el apóstol Pedro le dijo en el versículo 9, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire, por la mentira cayeron muertos. Entonces mire usted, ¿cuánto no hemos mentido? Ahora por la palabra, el Señor dice en Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque Dios espera que nosotros nos arrepintamos y ya caminemos en obediencia, en santidad. Mire la paciencia del Señor. Espera que nos arrepintamos y ya no volvamos a continuar en el pecado. Ha sido la paciencia. Con el pueblo de Israel tuvo 23 años. 23 años. 23 años. Mire usted, dice la palabra de Dios en Jeremías 25:3, que Jeremías, dice Jeremías al pueblo de Judá que durante 23 años le ha venido hablando y ellos no han querido oír la palabra de Dios. Por eso en el versículo 11, viene el juicio y Dios somete al pueblo de Judá al enemigo por 70 años. Usted sabe lo que es estar cautivo por el enemigo, en cautiverio por el enemigo por 70 años, es toda una vida. La Biblia dice que el tiempo normal de un hombre es de 70 años y de los más robustos 80. Entonces, mire, toda una vida, 70 años por el pecado, estar bajo la opresión del enemigo. Eso es tremendo. ¿Cuántas personas no andan cautivas con 5 o 10 años en el vicio, en el licor, en la droga, en el juego? Están cautivos por el enemigo, por el pecado. ¿Cuántas personas, mire, no están también cautivas en la parte financiera por el pecado? Mire usted, que Dios nos libre. Esto es tremendo, esto es terrible. La semana pasada le comentaba del caso del paralítico de Betesda, en Juan 5, que se refiere en Juan capítulo 5 se refiere al paralítico de Betesda, que estaba allí
junto al pozo de Betesda, y el Señor Jesús les dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, es que no tengo quien me meta al pozo cuando el agua se agita, no tengo. Entonces, porque estaba paralítico. Entonces el Señor le dice, levántate y anda, y el Señor lo sanó. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 14, Juan 5:14, que cuando el Señor Jesús lo encontró en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces usted se puede, él estaba así, paralítico 38 años por el pecado, pero el Señor Jesús le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, ustedes se pueden imaginar algo peor que 38 años paralítico en cama, donde se hace uno las necesidades y tienen que lavarlo, que limpiarlo y todo. ¿Te parece que hay algo peor que eso, que estar 38 años en cama? Oiga, sí, por el pecado. Sí, por el pecado. Por eso el Señor Jesús le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Así que el pecado es tan grave, lo que pasa es que no lo hemos mirado así, pero el pecado es muy grave. Nosotros tenemos que mirarlo como es, con la gravedad que reviste el pecado. Porque mire, así como nosotros sabemos que una de las cosas graves es matar a una persona para nosotros, acá en la legislación humana. Entonces, porque como nosotros lo tenemos oh, como algo grave, por eso nos sucede tanta muerte. Sin embargo, mire usted, ya el pecado ha crecido, ha llegado tanto que ya matan muy seguido. Pero si nosotros nos hubieran enseñado sobre la gravedad de este pecado como ahora, como le estamos enseñando ahora, creo que nos hubiéramos abstenido de pecar. Pero bueno, gracias a Dios nos revela la gravedad del pecado para que no continuemos pecando. Para que no continuemos pecando, nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, para que Dios nos perdone y sigamos caminando en santidad, porque tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que lo juzga justamente. Así que tenemos un ejemplo perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Él no pecó. Aquí lo dice, hay varias escrituras que lo dicen que él no pecó. Además, sinónimo de no pecar es la obediencia. Y él fue obediente. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que él estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Fue obediente hasta su muerte. O sea, él no pecó hasta la muerte, Así que tenemos el ejemplo perfecto en nuestro Señor Jesucristo, si podemos evitar el pecado, porque Dios no permite una tentación mayor a la que podamos resistir. Gloria al Señor, porque Dios es justo, porque Dios es bueno. Así que si podemos decirle, tú puedes decirle no al pecado. Él nos va a ayudar. Vamos a orar para que Él nos ayude. Vamos a orar para que Él nos ayude a no pecar. Vamos a proponernos, Padre, gracias por tu palabra. Hemos conocido sobre la gravedad del pecado, Señor. Hoy proponemos en nuestro corazón, Señor, no volver a pecar, Señor, contra ti. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Si tú nos ayudes, lo vamos a lograr, Señor. Y creemos que tú nos vas a ayudar porque es tu voluntad que nosotros no pequemos, Señor. Tu palabra dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes en cualquier cosa que pidamos, tendremos las peticiones que habremos hecho. Señor, gracias por habernos oído.
Gracias porque tú nos vas a ayudar para no volver a caer en pecado, para no tener en poco tu palabra, para no menospreciarte, sino para valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, valorar tu palabra, Padre, y seguir el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra que nos has dado, tremenda, Señor, que tú nos has hecho entender que el pecado es algo gravísimo para que no sigamos, oh Señor, pecando, oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomen la mejor decisión de la vida y es creer en Jesucristo para que recibas el perdón de pecado. Hechos 10:43 dice que el que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que si tú no has creído en Jesucristo, estás destituido de la gloria de Dios. Para que venga la restitución necesitas creer y tengas la promesa de la salvación. Por eso te invitamos a que tomes esa decisión, no pierdas, no dejes pasar esta oportunidad, porque tú no sabes si vas a tener otra oportunidad y el infierno es algo terrible. Así que cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesucristo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Por eso ahora abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, comienza por los evangelios, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sigue en orden y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en victoria, en bendición. Bueno, y ahora vamos a orar por los enfermos. Si hay alguien enfermo en casa, vamos a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ya tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Por sus llagas ya fuimos curados. Por eso, si tú crees, puedes ser sano inmediatamente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, si le ha fallado al Señor, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname todo pecado, lávame con tu preciosa sangre para estar limpio delante de ti. Padre, yo en la autoridad de tu palabra reprendo el cáncer, reprendo todo tumor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendo el cáncer en el nombre de Cristo Jesús. Cáncer, te secas en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad de los huesos, toda enfermedad de los ojos, toda bacteria se muere, todo microbio se muere, todo virus, COVID-19 se muere en el nombre poderoso de Jesús. Oh, toda dolencia se va, desaparece toda inflamación en el estómago, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda inflamación de las piernas desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad, porque tú eres el que obra sanidad, milagro. Gracias, Señor, a ti toda la gloria y la alabanza, la adoración, la exaltación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.